El viernes veintitantos. Sí, doctor, 21. Ya. Un ratito. Sí. Ok. Cuando hemos empezado a hablar de hipertensión arterial, pues hemos dicho que la hipertensión arterial básicamente tiene 3 o 4 órganos blancos. Estos los más principales, pues son el corazón, el cerebro y los riñones. La cardiopatía hipertensiva es la causa más común de muerte por hipertensión arterial, ¿no? Es decir, la enfermedad cardíaca es la causa más común de muerte por hipertensión arterial. El corazón, al desarrollar enfermedad cardíaca hipertensiva, se puede afectar de diferentes maneras. Lo más común, obviamente, es que el paciente desarrolle hipertrofia ventricular izquierda. La hipertrofia ventricular izquierda no se desarrolla únicamente como consecuencia de que el ventrículo izquierdo tiene que superar una mayor resistencia vascular periférica, sino se desarrolla como consecuencia de que el ventrículo izquierdo también tiene que reducir la tensión de su pared de acuerdo a la ley de Laplace, que posteriormente aclararemos en algún momento del curso. La hipertrofia ventricular izquierda en un momento entonces es un factor compensatorio para la hipertensión arterial, pero tiene varias características negativas. Lo primero es que la hipertrofia ventricular izquierda es un marcador independiente de mortalidad cardiovascular. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente que tiene hipertrofia ventricular izquierda tiene mayor riesgo de sufrir desorden cerebrovascular, la propia insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio o insuficiencia renal. A su vez, la hipertrofia ventricular izquierda condiciona que el ventrículo izquierdo se vuelva rígido, que la distensibilidad del mismo se comprometa en forma importante, lo que hace que aparezca disfunción de tipo diastólico. Por lo tanto, por ejemplo, cuando examinamos a estos pacientes con hipertrofia, la presencia de cuarto ruido es muy importante. La hipertrofia ventricular izquierda predispone al desarrollo de insuficiencia cardíaca por diferentes mecanismos, ¿no? Lo primero es que, uno de los mecanismos es que a pesar de ser la hipertrofia un mecanismo compensatorio, con el tiempo la misma hipertrofia predispone a un incremento de las necesidades miocárdicas de oxígeno y la misma hipertrofia es un estímulo para que las células miocárdicas entren en apoptosis o muerte celular programada. El aumento de las necesidades miocárdicas de oxígeno predispone al músculo cardíaco a isquemia miocárdica. Y la isquemia miocárdica sí es importante, la isquemia miocárdica sí es importante, también predispone a pérdida de miocitos, a pérdida de miocitos. Entonces se pierden miocitos ya sea por muerte celular programada o por isquemia miocárdica.
La hipertrofia, que también está favorecida por la acción de la angiotensina 2, ¿no? También sufre los efectos de la angiotensina 2 y sufre los efectos de la aldosterona. Y entonces lo que en un inicio fue un ventrículo hipertrófico con un músculo grueso se transforma en un ventrículo con abundante contenido de fibra y de colágeno. Y lo que en un inicio fue grueso, posteriormente, cuando el paciente desarrolla disfunción sistólica o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, enfrentamos más bien un ventrículo fibrótico y dilatado. El paciente con el corazón del paciente con hipertensión arterial, entonces está predispuesto a desarrollar hipertrofia, disfunción diastólica e insuficiencia cardíaca por los mecanismos que acabamos de mencionar. También el paciente con enfermedad cardíaca hipertensiva puede sufrir enfermedad coronaria, o sea, isquemia miocárdica, porque se afecten las arterias coronarias epicárdicas. Recuerden que un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de aterosclerosis coronaria, que es la principal causa de isquemia miocárdica, es la hipertensión arterial. A su vez, la hipertensión arterial, también hemos visto ayer, que se produce por disfunción del endotelio. Esta disfunción endotelial no es solamente a nivel de las arterias, arteriolas, sino es a nivel microvascular. Tanto la enfermedad coronaria por obstrucción debido a aterosclerosis y la enfermedad microvascular, el mal funcionamiento de la microvasculatura, ambas condiciones favorecen isquemia miocárdica, que favorecen la pérdida de miocitos y la disfunción de tipo sistólico. Entonces, en resumen, hasta el momento, el paciente con enfermedad cardíaca hipertensiva puede sufrir hipertrofia ventricular izquierda, puede sufrir disfunción diastólica, disfunción de tipo sistólico, desarrollar insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria que lo predispone a isquemia miocárdica y crónica, enfermedad microvascular y el desarrollo de fibrosis miocárdica predispone al paciente a arritmias cardíacas. Ya sabemos que los pacientes con hipertensión arterial pueden sufrir arritmias cardíacas de diferente tipo, no solamente por la repercusión cardíaca de la hipertensión arterial, sino por acción de las catecolaminas que tienen efecto tóxico sobre el corazón y que los predisponen a arritmias. La arritmia cardíaca, que con mayor frecuencia sufren los pacientes con hipertensión arterial, ya lo hemos mencionado, así como los pacientes con insuficiencia cardíaca, es la, ¿qué arritmia es? ¿Qué arritmia es? Fibrilación auricular. Es la fibrilación auricular. Así es. Sin embargo, el paciente con hipertensión arterial prácticamente puede sufrir cualquier tipo de arritmia, incluidas las arritmias malignas, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. De manera que, como dije el otro día, si bien es cierto la muerte súbita es rara en estos pacientes, no es un evento imposible. La hipertensión arterial también afecta los grandes vasos, especialmente la aorta ascendente, favoreciendo el desarrollo de aneurisma de aorta ascendente. Y cuando se favorece el desarrollo de aneurisma de aorta ascendente, se suele producir dilatación del anillo valvular aórtico, lo que influye en la aparición de insuficiencia aórtica. Entonces, aparte de afectarse directamente el corazón como consecuencia de la hipertensión arterial, también la aorta se afecta con la aparición de aneurismas y con la aparición de insuficiencia aórtica producto del aneurisma. Otra complicación aguda debido a la hipertensión arterial es la disección de aorta, la disección aórtica aguda, de la cual hablaremos en su momento. Entonces, esta es una diapositiva que nos muestra un ventrículo izquierdo característicamente hipertrófico, ¿no? El borde redondeado del ventrículo izquierdo. Y observen incluso que hay cierto grado de congestión pulmonar. Es un paciente que no tiene mucha cardiomegalia, pero que tiene congestión pulmonar. Probablemente tenga disfunción de tipo diastólico o probablemente una insuficiencia cardíaca
con fracción de eyección preservada. Y hablamos de que la hipertensión arterial predispone a nuestro paciente a sufrir de isquemia miocárdica, ya sea por aterosclerosis o disfunción de la microcirculación, el desarrollo de aneurismas de aorta ascendente y con eso insuficiencia aórtica o disección de la válvula o disección aórtica aguda, no disección de la válvula, sino disección aórtica aguda. A nivel del sistema nervioso central podemos tener tanto consecuencias agudas como consecuencias crónicas, ¿no es cierto? Las consecuencias agudas son la causa de morbilidad, de morbimortalidad más frecuente a nivel mundial. De morbimortalidad más frecuente a nivel mundial. Es decir, mucha gente a nivel mundial se muere como consecuencia de efectos de la hipertensión arterial sobre el sistema nervioso central. Las consecuencias agudas están dadas fundamentalmente por el infarto cerebral, que es más frecuente, que es la repercusión más frecuente que produce la hipertensión arterial a nivel del sistema nervioso central. 2/3 de los casos, es decir, más del 70% de las repercusiones de la hipertensión arterial a nivel del sistema nervioso central consisten en infartos cerebrales, ¿no? En infartos cerebrales. Menos frecuentemente ocurre la hemorragia cerebral como consecuencia de la hipertensión arterial. El daño cerebral agudo también puede ocurrir en lo que se llama la encefalopatía hipertensiva, que es una emergencia hipertensiva. Aunque esta es una patología de descarte, es importante tenerla en cuenta cuando enfrentamos un paciente con hipertensión arterial y compromiso agudo de la función cerebral o compromiso agudo de la conciencia, ¿no? Característicamente, la encefalopatía hipertensiva se caracteriza por lo que dicen aquí, que muestra esta resonancia magnética, ¿no es cierto? Este reflejo blanquecino de la región occipital que se conoce como encefalopatía posterior. Como les digo, la encefalopatía hipertensiva es un diagnóstico de descarte, pero que debemos tener en cuenta en todo paciente con compromiso agudo neurológico, con compromiso agudo neurológico. El daño cerebral crónico es de diferente naturaleza y de mecanismos bastante variados. Un daño cerebral crónico puede ocurrir como consecuencia de un daño cerebral agudo, es decir, se puede producir un infarto de una arteria estratégica a nivel cerebral como de la arteria cerebral media y dejar compromiso tanto de la conciencia como motor cuando el infarto es de gran tamaño. El daño cerebral crónico también es producto de la remodelación vascular a nivel cerebral que produce disminución de la irrigación cerebral en forma crónica. Se pueden producir microinfartos cerebrales en forma crónica, y luego estos microinfartos coalescer, juntarse y producir lo que se llama infartos lacunares. Y estos infartos lacunares ser los responsables de la demencia multiinfarto que puede presentar el paciente con hipertensión arterial como consecuencia de una repercusión crónica de la hipertensión arterial a nivel del sistema nervioso central. Otro efecto crónico a nivel del sistema nervioso central es la reducción de la capacidad cognitiva del paciente, ¿no? Y esta reducción de la capacidad cognitiva o cognoscitiva del paciente se da como consecuencia del inicio precoz de la hipertensión arterial. Es decir, cuanto más rápido empiece el paciente con su hipertensión, mayores posibilidades tiene de sufrir de déficit cognitivo en la edad mayor o en la edad más adulta. Aparentemente, algunos medicamentos podrían prevenir el desarrollo de esta complicación crónica en los pacientes con hipertensión arterial.
A nivel renal, todos saben que la hipertensión arterial es capaz de producir insuficiencia renal. El daño a nivel renal puede producirse por dos mecanismos. Uno, el primer mecanismo es que la hipertensión arterial puede ocasionar isquemia renal, debido a que, como ustedes saben, favorece aterosclerosis y la arteria renal no está exenta de sufrir de aterosclerosis y se produce isquemia renal y el paciente desarrollar, por ejemplo, una hipertensión renovascular y producirse daño renal por isquemia. El mecanismo, sin embargo, más común es que se produzca daño renal por hiperperfusión, por aumento de la presión de perfusión, ¿no? ¿Y por qué aumenta la presión de perfusión? No solamente porque aumenta la presión arterial, sino por aumento de la acción de la angiotensina 2. La angiotensina 2 normalmente produce vasoconstricción de la arteriola eferente, es decir, disminuye la luz del vaso eferente, aumenta la presión de filtración y entonces menos sangre sale por la arteriola eferente, por lo tanto aumenta la presión intraglomerular. El aumento de la presión intraglomerular lesiona la membrana basal. Antes, en la microscopía óptica, no se identificaba lesión de los podocitos. En la actualidad se sabe que sí, a nivel de la membrana basal los podocitos están lesionados. Y al lesionarse la membrana basal, lesionarse los podocitos, por efecto del aumento de la presión intraglomerular, se produce un incremento de la filtración o pérdida de sustancias que no debieran perderse. Por ejemplo, la albúmina. Comienza a pasar la albúmina. En un inicio, la albúmina pasa en cantidades microscópicas y por eso se llama microalbuminuria. De hecho, la microalbuminuria ya es un marcador de lesión endotelial y de lesión renal. De modo que en la actualidad, por ejemplo, algunos nefrólogos piden en forma rutinaria microalbuminuria, porque si tienen microalbuminuria, el riñón de ese paciente ya está sufriendo daño por hipertensión arterial. La albúmina entonces es filtrada en forma inadecuada hacia los túbulos y a nivel de los túbulos no existe un mecanismo de contracorriente fisiológico como para los electrolitos y el agua para la albúmina. Entonces, las células tubulares reconocen que la albúmina no debe estar ahí, pero la pasan hacia el intersticio. Cuando la albúmina pasa al intersticio, desencadena un fenómeno inflamatorio, desencadenando o aumentando la producción de sustancias promitogénicas y proapoptóticas. ¿Qué sustancia promitogénica y proapoptótica conocen? ¿Aló? ¿Aló? La angiotensina, doctor. La angiotensina 2. No, decir angiotensina es algo genérico, doctora, porque existe angiotensina 1, como hemos visto ayer, existe angiotensina 2, existe angiotensina 1,7, ¿no? Existe angiotensina, pero entonces la angiotensina 2, hay que decirle nombre y apellido, ¿no? Correcto. Aparte de otras sustancias como factores de necrosis tumoral alfa, pero fundamentalmente la angiotensina 2. La angiotensina 2 entonces favorece a nivel del espacio intercelular, ¿no? Glomerular, ¿no? A nivel del mesangio, favorece fibrosis y también favorece fibrosis a nivel glomerular. Y esto con el tiempo nos va a producir la lesión característica de la hipertensión arterial, que si bien es cierto es característico de la hipertensión arterial, no es exclusiva de la hipertensión arterial. ¿Cuál es? La glomeruloesclerosis. Y el paciente desarrolla insuficiencia renal. Entonces, en etapas iniciales, el paciente va a desarrollar microalbuminuria, posteriormente albuminuria, finalmente glomerulosclerosis e insuficiencia renal como consecuencia de la hipertensión arterial. Esta es una repercusión aguda de la hipertensión a nivel renal y se ve en la hipertensión acelerada maligna.
es la anatomopatología de la necrosis fibrinoide de la arteriola aferente. A nivel arterial periférico, la hipertensión arterial también produce problemas y se relaciona con dos cosas. Lo primero es la disección de aorta, pero la otra es que los pacientes con hipertensión arterial tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad aterosclerótica de las extremidades, especialmente de las extremidades inferiores. Y el paciente puede desarrollar lo que se llama enfermedad arterial periférica. De hecho, la hipertensión arterial es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de enfermedad arterial periférica, que puede ser una enfermedad que llegue a poner en riesgo la integridad del miembro de los miembros del paciente. Entonces, yo sé que están cansados, pero vamos a seguir. ¿Cómo definimos hipertensión arterial? Bueno, como dice Pickering, no existe una línea divisoria exacta que separe a los pacientes hipertensos de los normotensos. Aunque esta afirmación ya no está cierta, cuanto más baja, menor es la morbimortalidad, esta afirmación ya no es tan cierta en la actualidad. Lo que sí sabemos es que no existe una línea divisoria que separe exactamente a los pacientes hipertensos de los pacientes normotensos. Sin embargo, sí es cierto que el riesgo cardiovascular comienza a partir de 115,75 milímetros de mercurio. Y esto se vio en un estudio ya hacia finales de los años 90 del siglo pasado. Este fue un hallazgo muy importante, muy importante. ¿Qué quiere decir? Que el riesgo cardiovascular, aunque en menor magnitud, comienza a incrementarse a partir de 115,75. ¿El riesgo cardiovascular de qué? De sufrir repercusiones. ¿Qué repercusiones? Insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, las que acabamos de hablar o las que acabamos de mencionar. ¿No? Entonces, si bien es cierto, la mortalidad cardiovascular se incrementa a partir de esta cifra, se duplica por cada incremento de 20 milímetros en la sistólica y 10 milímetros en la diastólica. En sujetos mayores, la hipertensión arterial sistólica y la presión de pulso es un mejor predictor de la morbimortalidad cardiovascular. Esto es lo que estamos diciendo. Por cada incremento de 20 milímetros de mercurio en la sistólica y de 10 en la diastólica, aumenta la morbimortalidad cardiovascular, especialmente por cardiopatía isquémica. La Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, en conjunción con la Sociedad Americana del Corazón, han acordado definir hipertensión arterial de la siguiente manera, ¿no? Presión arterial normal, menor de 130 la sistólica y menor de 85 la diastólica. Normal alta de 100 a 139 y de 85 a 89 en la diastólica. Hipertensión arterial a partir de 140 hasta 159, estadio 1, grado 1, y 90 a 99 la diastólica. Esto es independiente, de modo que si mi paciente, por ejemplo, tiene 140 con 80, ya es hipertenso. Grado 1, porque tiene hipertensión arterial sistólica, o al revés, tiene 130 con 90 y ya es hipertenso. Grado 1, porque tiene 90 de diastólica. Lo que define la hipertensión, entonces, es la cifra mayor. ¿Y a partir de cuándo consideramos hipertensos? Pues a partir de 140-90. La razón se las voy a decir inmediato. Grado 2, pacientes que tienen una presión arterial sistólica mayor o igual a 160 y una diastólica mayor o igual a 100. ¿Por qué se ha escogido el umbral de 140 sobre 90? Porque a partir de ese límite de presión arterial o de esas cifras de presión arterial, la morbimortalidad cardiovascular se incrementa en forma significativa en todas las poblaciones, a pesar de que la morbimortalidad cardiovascular
se incrementa a partir de esto, pero no es tan significativo como cuando hablamos de presiones de 140-90. Y por otro lado, cuando se interviene a estos pacientes en forma medicamentosa para bajarles la presión arterial, es a partir de ese nivel en el cual nosotros detectamos beneficio en el tratamiento de la hipertensión arterial. En otras palabras, si bien es cierto, el riesgo se incrementa a partir de esta presión, cuando se trata de estas personas, no se experimenta ningún beneficio y a veces incluso puede ser peligroso. En cambio, cuando se trata a las personas con presiones arteriales mayores o iguales a 140-90 o a partir de esas presiones, entonces sí experimentamos beneficios en la prevención de las complicaciones producidas por la hipertensión arterial. La Sociedad Europea de Cardiología clasifica igual a la presión arterial. Sin embargo, para el diagnóstico de la presión arterial existen, para el diagnóstico de la presión arterial que habitualmente lo hacemos en el consultorio, existen otros métodos, ¿no? Uno de ellos es el MAPA o el monitoreo ambulatorio de presión arterial, Y cuando yo utilizo el monitoreo ambulatorio de presión arterial para decir que el paciente tiene hipertensión arterial, señalo que la presión es mayor o igual a 130/80. Cuando yo utilizo el dispositivo de monitoreo ambulatorio de presión arterial o MAPA, cuando utilizo el AMPA, que es el monitoreo domiciliario de la presión arterial, busco promedios de presión arterial sistólica mayores de 135 o diastólicas mayores de 85. El mapa me permite establecer también si hay hipertensiones diurnas o nocturnas, ¿no? Diurnas o nocturnas. Por ejemplo, 135/85, ese paciente es un hipertenso diurno, o 120/70, observen que la presión arterial durante la noche no debe ser mayor de 120/70 de acuerdo a los estudios de MAPA, ¿no? Entonces, en promedio, en 24 horas, yo digo que el paciente es hipertenso si tiene una presión mayor o igual a 130/80. En la oficina, en el consultorio, en el hospital, eso corresponde a una presión arterial de 140/90. Es muy importante que ustedes recuerden esto. El diagnóstico de hipertensión arterial no debería basarse únicamente en una sola medida de la presión arterial, en una única visita en el consultorio, a menos que la presión arterial esté sustancialmente incrementada, es decir, sea mayor o igual a 180/110 y haya clara evidencia de lesión de órgano blanco. Esto es muy importante que ustedes lo sepan, es muy importante, no solo que lo sepan, sino que lo pongan en práctica cuando hagan su internado o cuando sean médicos. No le digan a una persona que es hipertensa tan solo porque le han tomado la presión en esa oportunidad y además su presión arterial estaba alta, 150/90, pero solamente se la han tomado una vez y es la primera vez que viene al hospital y probablemente está viniendo renegando porque renegó con la mujer o porque renegó con la suegra o con el suegro y ustedes le dicen que es hipertenso, ¿no? La guía dice esto, el diagnóstico de hipertensión arterial no debe basarse en una sola toma, en una sola visita, salvo esté sustancialmente incrementada. Pues. Mayor o igual de 180/110, ese paciente es hipertenso sí o sí, o haya clara evidencia de lesión de órgano blanco. Observen lo que se recomienda para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. En cada visita se deben tomar 3 medidas, con 1 minuto de diferencia entre ellas. Deseche la primera toma y calcula el promedio de las 2 últimas mediciones. Perdón. Aló, soy Víctor. Lisura, no te preocupes.
claro. No, no voy a tocar nada de apnea del sueño. Sí, sí. Ujú, ujú. Ya, no te preocupes. Y mira, a ver, podría ser que no sé si te parece al respecto del tratamiento, ¿no? O sea, de los medicamentos que se pueden usar en las mujeres, aunque la respuesta ahí va a ser igualito, ¿no? Se tienen que usar de acuerdo a las comorbilidades y y a las repercusiones que tengan las personas, pues, ¿no? Ya, genial, claro, perfecto, está bien, claro, sí, perfecto. Sí, a mí me parece perfecto, entonces, esa parte y lo del mapa estaría bien, perfecto, ¿ya? Listo, gracias, Anita. Ya, chao, chao. Chao, chao. Ya, disculpen, disculpen. Entonces, como decía, estas son las normas que debiéramos tener en cuenta para diagnosticar hipertensión arterial en la oficina, es decir, en consultorio. Si la presión arterial en la primera lectura es menor de 130/85, ya no tenemos que hacer ninguna otra medición. Es decir, si es normal, no tenemos que hacer ninguna otra medición. Es muy importante tener algunos fenómenos en cuenta cuando hacemos diagnóstico de hipertensión arterial. La hipertensión arterial del mandil blanco, es decir, o la hipertensión de bata blanca, es un fenómeno que se ve fundamentalmente en las mujeres posmenopáusicas y también en los ancianos. Es decir, son pacientes que cuando van al hospital se les eleva la presión y consistentemente se les toma la presión arterial elevada en el hospital, salen del hospital o salen del consultorio y tienen presión arterial normal. Estos pacientes no significa que sean normales desde el punto de vista cardiovascular. De hecho, tienen un mayor riesgo cardiovascular respecto de las personas que son normotensas, pero sí complica su manejo respecto al tratamiento medicamentoso porque a veces comienzan a sufrir efectos indeseables por el tratamiento antihipertensivo. En esos, por ejemplo, se aconseja el uso del mapa, el uso del mapa para el tratamiento, para el diagnóstico de hipertensión arterial. La hipertensión enmascarada también es otro factor, es al revés. Es el paciente que más bien viene a la consulta y su presión está bien, se pone bien. Sale de la consulta y su presión se eleva. Este paciente también es de alto riesgo cardiovascular, pero es más complicado porque es de mayor riesgo cardiovascular. En este paciente también se recomienda el uso de monitoreo ambulatorio de presión arterial o monitoreo domiciliario de presión arterial para establecer el diagnóstico. De modo, entonces, en resumen, de, cuando hacemos diagnóstico de hipertensión arterial, cuando el paciente tiene una presión arterial mayor o igual
de 140/90 y debemos tener cuidado, con con las situaciones que acabamos de mencionar. Vean ustedes todos los lineamientos que debemos tener para tomar la presión arterial, ¿no? En la casa o en la oficina. El paciente tiene que estar en un cuarto silencioso, etcétera. La posición, el dispositivo que vamos a utilizar, el protocolo, todo lo que en parte de ello hemos hablado cuando hemos repasado la toma de presión arterial. Si el paciente va a utilizar un dispositivo electrónico, el paciente debe estar sentado con los pies no cruzados y con los pies sobre el piso. Esta es la posición correcta. No haber tomado café, no haber renegado, no haber fumado y con la vejiga vacía. Una serie de aspectos que debemos tener en cuenta para tomar bien la presión arterial y para decirle al paciente que no es hipertenso o que es hipertenso o que tiene presión arterial. Esta, según la guía del 2018, la guía europea del 2018, porque esta es la guía del 2020 de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, esto no ha variado en realidad. Entonces, por ejemplo, hay algunas indicaciones para el monitoreo ambulatorio de presión arterial, ¿no? Para ese monitoreo ambulatorio de presión arterial. Todas estas son indicaciones, ¿no? Y una de las indicaciones importantes es la hipertensión arterial de bata blanca y la hipertensión arterial enmascarada. ¿Por qué? Porque hay condiciones en las cuales la hipertensión de bata blanca es más común. En los que tienen hipertensión estadio 1 en el consultorio y una marcada elevación de presión arterial en el consultorio sin lesión de órgano blanco, en la hipertensión enmascarada, en la hipotensión postprandial. Todas estas son condiciones o indicaciones de hacer un estudio al paciente con mapa para hacer un diagnóstico y un adecuado seguimiento de la presión. Es muy importante además que nosotros recordemos que en el 10 al 15% de los casos, los pacientes tienen una actividad renínica plasmática alta y que en ellos el principal mecanismo de hipertensión probablemente sea la vasoconstricción. En el 25% tienen una actividad renínica plasmática baja y en ellos probablemente el principal mecanismo de hipertensión arterial sea el volumen. La hipertensión arterial, a su vez, está asociada a una serie de fenotipos. Es decir, hay pacientes hipertensos que tienen diferentes fenotipos. Entre ellos hay hipertensos que no tienen sobrepeso y hay otros hipertensos que tienen sobrepeso. Uno de estos fenotipos importantes es el llamado síndrome metabólico. Este síndrome metabólico se caracteriza por un conglomerado de manifestaciones clínicas patológicas dadas fundamentalmente por la presencia de hipertensión arterial, dislipidemia, resistencia a la insulina, diabetes y obesidad, especialmente obesidad abdominal. Entonces hablamos de síndrome metabólico cuando el paciente tiene hipertensión arterial, resistencia a la insulina, dislipidemia y obesidad. Y ocasionalmente se añade la diabetes. Entonces, de manera que esta obesidad, fundamentalmente abdominal, que es bastante común en los varones, es la que nos predispone a sufrir de síndrome metabólico. Los pacientes con síndrome metabólico tienen un mayor riesgo de morbimortalidad cardiovascular y es fundamental identificarlos y a veces para identificarlos solamente basta con que les midamos el perímetro abdominal. Solamente basta con medirles el perímetro abdominal. Recuerden que estos se caracterizan por hipertensión arterial, dislipidemia,
resistencia a la insulina y obesidad fundamentalmente abdominal. La característica fundamental del síndrome metabólico, la característica fisiopatológica fundamental del síndrome metabólico es la resistencia a la insulina, que tiene una serie de efectos, como ya hemos mencionado, y otra característica es que los pacientes con sobrepeso tienen una mayor actividad del sistema nervioso simpático. Bien, yo creo que nos quedamos ahí. Si ustedes tienen alguna pregunta, con todo gusto. Doctor, buenas noches. En Cusco se hace el mapa. Sí. Sí, yo hago un mapa, doctor, pero no es propaganda. También hay una serie de cardiólogos que hacen mapa, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay ninguna otra pregunta? Creo que no hay más preguntas, doctor. Listo. Entonces nos vemos el día de mañana. ¿Sí? Está bien, doctor, hasta el día de mañana. Chao, hasta mañana.